Allá a finales de los 90, yo era músico, tenía banda y grababa discos o bueno, mis canciones con mi grupo. Y un amigo mío, buen amigo mío, Salvador Alcántara, puso un estudio de grabación en el centro, aquí en la Ciudad de México, en la calle de Madero. Y era muy curioso porque me acordé mucho de Salvador en días recientes porque cuando él puso su estudio estaba muy emocionado porque decía que por fin voy a poder grabar mi música, mis canciones, mis proyectos, ahora que tengo el espacio, que tengo el equipo, que tengo el tiempo, supuestamente, ¿no? Eso es lo que él pensaba. Y años después que lo volví a ver, me dijo que estaba un poco triste o un poco desesperado o no sé, como sacado de onda porque no había podido hacer nada de lo que quería hacer con ese estudio, ¿no? Sí tenía mucho trabajo, le caían muchas bandas a grabar, grababa varios discos o varios demos de diferentes cosas, pero él no había tenido la oportunidad o no se había dado la oportunidad de grabar un proyecto propio de música, de su propia música, ¿no? Y creo que eso nos pasa mucho a nosotros los fotógrafos también, porque así como Salvador ponemos nuestro estudio en algún cuarto de nuestra casa o rentamos algún lugar inclusive y con mucha ilusión lo remodelamos y compramos equipo y tenemos ya nuestro estudio para hacer ahora sí nuestras fotografías. Pero naturalmente pues la chamba, las prioridades, eh, tenemos que generar, ¿no? Tenemos que generar dinero para nuestras muy distintas y variadas necesidades. Cada quien tenemos nuestras prioridades. Familia, hijos, el carro, la casa, todo lo que ustedes gusten y manden. Pero muchas veces, efectivamente, como le pasó a Salvador, a mi amigo, dejamos de lado nuestros proyectos personales. Y cuando nos reunimos varios fotógrafos, que me ha pasado, ¿no? Siempre que en alguna ocasión que nos vemos para platicar o que nos tomamos una cerveza o un café o que nos vemos en algún taller o lo que sea, siempre sale el comentario de, es que a mí siempre me hubiera gustado hacer un proyecto personal de fotografía. No sé, yo hago fotografía comercial para empresas, pero a mí lo que me gusta es la foto de autor, ¿no? Yo quiero hacer unos retratos de tal manera, o quiero hacer un documental, o quiero hacer un cortometraje, o quiero hacer una exposición de este tema en particular de la fotografía. Pero pasan los años y no se da, y no se da, y no lo hacemos, ¿no? Yo tenía muy presente y siempre he tenido muy presente lo que me comentó o esa charla que tuve con mi amigo cuando era músico y yo nunca quise que me sucediera eso. Siempre he procurado y he tratado de llevar a la par mi vida profesional o mi vida laboral, ya sea como fotógrafo o muchos años antes de consultoría, que yo laboré en un despacho de consultoría durante 15 años. Pero al mismo tiempo tenía la fotografía. Y afortunadamente en ese entonces podía, por medio de mi trabajo, de mi empleo, podía financiar varios de mis proyectos fotográficos. Entonces no tenía tanto la necesidad de hacer trabajo de fotografía, cobrado. Sí me caían de pronto clientes, pero no era mi prioridad porque yo tenía un sustento, un salario que me permitía dedicar mi tiempo libre o el tiempo que pudiera a fotografía de lo que yo quería hacer. Y eso es a lo que quiero hablar en este blog, que le puse por título ¿Cuándo vas a hacer tu obra maestra? ¿No? Que es retomando esto que decíamos de la reunión de fotógrafos, que el que quiere hacer un libro, el que quiere hacer una exposición, el que quiere hacer un proyecto. Y esto también me vino mucho a la mente, por ejemplo, ahora que está la exposición Witkin and Witkin, que por cierto quedan muy pocos días. Y si no has ido, tienes que ir porque está muy buena. Sí es fuerte, es visceral, es una temática fuerte, que no necesariamente del agrado de todos. Pero lo interesante que viene a mi mente es que dije, bueno, ¿cuándo empezó Witkin? ¿Y cuándo empezó Avedon? ¿Y cuándo empezó Helmut Newton a hacer la fotografía por la cual los conocemos hoy en día? ¿Cómo es que han sabido llevar la fotografía a un nivel artístico como lo conocemos, o a un nivel propositivo como lo conocemos, al mismo tiempo de poder vivir de eso? Porque ese es el truco. No tenemos dos vidas como para en una chambear y en la otra ser artistas, ¿no?
¿cómo le hacemos para poder producir trabajo fotográfico que nos permita vivir de él y al mismo tiempo que nos satisfaga nuestras aspiraciones personales, artísticas, de proyectos personales, todo esto, ¿no? Porque yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Si solamente estamos aceptando trabajos, pues a qué horas vamos a hacer la fotografía que nosotros queremos. O solamente aceptar trabajos que sean relacionados con la fotografía que queremos hacer y no aceptar trabajos que no tengan que ver con ella, ¿no? Ese es mi punto que yo siempre he tratado de transmitirles o compartirles a través de estos videos que hacemos. Y entonces, retomando a Joel Peter Witkin, él nace en 1939, es un año más chico que mi papá. Mi papá nació en 1938, entonces podría decir que Peter Witkin es mi papá, o es de la edad de mi papá, contemporáneos. Y bueno, él empieza a ser fotógrafo en el año 61, que es enviado a la guerra y se vuelve fotógrafo de guerra. No sé a qué edad agarró su primera cámara, sin duda la agarró de muy chico, pero bueno, su biografía refiere que en 1961 y 64, en ese periodo, era fotógrafo de guerra, de Vietnam, ¿no? Andaba en lo de Vietnam. Entonces, él empieza a hacer fotografías y estudiaba arte, pero, vamos, la producción fotográfica que hizo en aquel entonces, al menos yo no pude encontrarla por ningún lado. Yo busco Peter Witkin, Early Works, o War Photography, o fotografía de guerra, o fotografía de los primeros años de Peter Witkin, y no encuentro nada. Lo más viejo que pude encontrar de Peter Witkin son fotografías de los años 70, de 1974, 1976. Entonces, como que ahí empezó a hacer el tipo de fotografía por el cual se le conoce hoy en día. Y el esplendor o el boom, cuando empieza a producir sus obras maestras o la fotografía por la cual él es mundialmente famoso o infame, como lo quieras ver, porque pues, si no te gusta su fotografía es infame, si te encanta pues es como a mí, la produjo entre los años 80 y 90. Entonces, ¿qué edad tenía? Si nació en 1939, en 1980 pues tenía 41 años, es decir, tenía mi edad. O un año más joven que yo. Yo actualmente tengo 42 años, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que hasta esa edad encuentra un estilo, o cercano a esa edad, finales de sus 30, se encuentra un motivo o un tema fotográfico que le hace querer explotarlo, querer explorarlo más a fondo y finalmente, hoy por hoy, ser conocido por eso, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque varios chicos que de pronto me escriben y me dicen, es que estoy desesperado porque no encuentro lo que yo quiero hacer en la fotografía. Oye, ¿y cuántos años llevas en la fotografía? Pues llevo 1, ya voy para 2, pero no encuentro nada. Dices, oye, pues ten paciencia también, porque digo, si Peter Witkin pudo esperar tanto tiempo, pues, ¿no? Como que no es tan fácil, ¿no? Encontrar un proyecto en el cual te claves, te quieras clavar a fondo. Y aparte, este chavo que tiene 1 año o 2, va para el 2.º año en la fotografía, digo, ¿qué edad tienes? No, pues tengo 23 años. Pues tranquilo, chavo, espérate, ¿no? No comas ansias, ahí vas, ahí la llevas, ¿no? O sea, entonces, no, estas cosas no vienen fácil. Tampoco hay que dejar que se pase la vida, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Tengo otro dato por acá de Richard Avedon, vamos a ver cómo le fue a él. Richard Avedon nació en 1923, es más grande, y parece ser que inicia su fotografía en 1942, por ahí así, cuando tenía 19, 20 años, ¿no? Él sí empezó muy chavito y empezó tomando fotografías de la marina mercante, y le tomaba fotografías a los retratos a los marinos. Sin duda aprendió mucho del rostro humano retratando a estas personas, pero empieza a trabajar en revistas a muy temprana edad. Él sí encontró su vocación muy pronto, el retrato, muy pronto. Retratos muy simples, aparentemente. Él usaba mucho fondo blanco y iluminaciones sencillas, pero profundamente psicológicos. Son retratos muy profundos, ¿no? En la actitud, la personalidad, todas las cualidades o características que pueda tener una persona, él las plasmaba en sus retratos, ¿no? Y no fue hasta 1979 que se le encomendó el proyecto American West, que le tomó un par de años, me parece, no estoy seguro si fueron 2 o 3 años, pero viajó durante la costa oeste, a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, fotografiando personas, haciendo retratos de personas,
Recordarán estos retratos como de vaqueros y así, que es una de sus grandes obras maestras. Hagamos cuentas de 1923, que él nace, al 1979, pues ya tenía sus 50 y feria, ¿no? O sea que no es tan fácil, ¿no? Se le encomienda un proyecto de esa magnitud para hacer una gran obra maestra, ¿no? De la fotografía contemporánea. Ahora, ¿qué pasa con Helmut Newton? Algo muy similar, él también nace en 1920 en Alemania, tiene que irse, luego se fue a Australia y agarró la cámara desde muy chamaco, desde los 12 años agarra la cámara Helmut Newton. En 1946 abrió su primer estudio y toda la década de los 50s y 60s Helmut Newton ya se convierte en un ícono de la fotografía de moda, ¿no? De revistas importantes, lo mismo que Richard Avedon, ¿no? Obviamente no podemos comparar los tiempos, porque nadie quisiera esperarse a sus 50 años para encontrar su obra maestra en la fotografía, ¿no? Lo digo como ejemplo porque son los grandes fotógrafos que nosotros admiramos. Uno de sus primeros libros, me parece que es el primer libro publicado de Helmut Newton, fue hasta el año de 1976 y en 1981 le publican un libro, el primero y segundo libros de Helmut Newton. Entonces, un gigante como Helmut Newton ve publicar su primer libro 1920 a 1976, pues nuevamente a los casi 60 años, ¿no? Annie Leibovitz es más joven, ella nació en el 49 y en 1971 entra a la revista Rolling Stone, que obviamente ella sí estaba más chava, porque del 49 al 71 son como 22 años, entonces estaba chavita. Y es la última persona que fotografía a John Lennon con vida. Es una de sus fotos como muy icónicas, ¿no? Porque John Lennon muere en 1980 y ella se vuelve la líder de fotografía de revistas como Rolling Stone, más tarde Vanity Fair. Como que ella sí encontró muy pronto, a sus 20 años, su camino por la fotografía y empezó a crear sus obras maestras a muy temprana edad. Es un caso diferente, ¿no? Pero también es más contemporánea. Y finalmente Steve McCurry nace en 1950, en 1968 estudia cinematografía y él se vuelve corresponsal, también fotógrafo de guerra. De hecho ganó un premio Robert Capa, se gana este premio Robert Capa allá por 1980 y en 1985 toma la foto de la niña afgana, que es la foto más famosa de todas las portadas de revistas, probablemente de toda la historia, que es su masterpiece o una de sus primeras masterpieces, y él la tomó a los 35 años, ¿no? Entonces, obviamente tuvo que haber un proceso antes, ¿no? Para llegar a a la posibilidad de hacer esas fotografías tan icónicas. Nuevamente, insisto, estamos hablando de otros tiempos donde no existía el internet, donde no existían muchas cosas, donde quizá podríamos decir que la vida era distinta. No lo sé, pero sin duda estos grandes fotógrafos que son inspiración de todos nosotros, pues le batallaron bastante, unos más que otros, para poder encontrar su camino en la fotografía y poder lograr las obras maestras o los trabajos o los proyectos que hoy son recordados y que serán recordados probablemente para siempre. Entonces yo te invito a que reflexionemos estas cosas y por mucho que tengamos prioridades de sí, es que yo estoy pagando mi casa y tengo que chambear para pagarla y mi coche y que acaba de nacer mi bebé y tengo, o sea, todos tenemos muchas prioridades de este tipo y a lo mejor la fotografía es nuestra chamba o nuestra segunda chamba, ¿no? Pero no permitamos que esta situación nos impida hacer la fotografía que nosotros queremos hacer. No sé si vamos a pasar a la historia, no sé si sería mucho pretencioso decir que seremos iguales a estos gigantes de la fotografía, pero quién sabe. Y por qué no empezar, o por qué no dedicarle un tiempo, por qué no decir, yo quiero hacer este tipo de fotografía. Si yo tengo un proyecto fotográfico que quiero hacer, una serie fotográfica, con un tema en particular, y quiero que sea mi obra maestra, a mi nivel, a mi tamaño, a mi posibilidad, a mi dimensión, pues hacerlo. Porque
Porque si no vamos a pasar a la historia haciendo proyectos personales, tampoco vamos a pasar a la historia, mucho menos vamos a pasar a la historia no haciéndolos, ¿no? Además, no sabemos, como dije, si pasaremos a la historia o no, pero nos sentiremos muy realizados a nivel personal si pudimos hacer lo que queríamos hacer en la fotografía. Entonces, en lo personal, y te invito a que también lo hagas, que tengamos la disciplina de dedicarle unas horas al día o a la semana o a tu posibilidad de ir desarrollando ese proyecto que quieres hacer. Y no importa si es grande o pequeño, o si es de un estilo de fotografía o es de otro, de cualquier tema que tú quieras hacerlo, hazlo, pero hazlo ya y ya no te esperes. Y ya no esperes a que las condiciones sean las perfectas, ya no te esperes a que, ahora que el domingo caiga entre semana, ¿no? Lo voy a hacer. No, ahora que la semana tenga 2 domingos, lo voy a hacer. No, porque esas cosas nunca van a suceder. Y entonces el momento es ahora y el proyecto que quieras hacer es ahora. No nos esperemos. A veces queremos ser tan perfectos que nunca damos ni siquiera el primer paso. Y ese es el comentario que quiero darte en este blog. Espero que te haya gustado. Inspírense en los grandes fotógrafos, inspírense en los colegas que conocen que son buenos. Démosle la oportunidad que la fotografía nos abra estas puertas, que podamos explayar nuestra creatividad a través de la fotografía y que podamos expresarnos a través de nuestras fotos. Y pues muchas gracias, me dio mucho gusto saludarlos en esta ocasión, en este blog. Si les gusta, por favor, compártanlo, no olviden suscribirse. Ya vamos a llegar, me parece que hoy, a los 30,000 suscriptores. Estoy muy contento por esto y por eso quise compartirles este tema de proyectos personales. Y pues gracias a ustedes el canal está creciendo, les doy las gracias, me motiva mucho para seguir adelante y pues aquí nos estaremos viendo. No se olviden que tenemos cursos online, tenemos cursos en diferentes partes de la República. Chequen mi página en Facebook, Alterimago Fotografía, y en Instagram, Alterimago. Ahí podrán encontrar la información sobre nuestros talleres. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima.